Muy buenas tardes. El día de hoy, con mi compañero Juan David, entablaremos una conversación acerca del desarrollo histórico del derecho laboral y específicamente del artículo 53 que define los principios del derecho laboral y los principios de la seguridad social. Es correcto, compañero. Nos vamos a remontar al 28 de julio de 1919, donde se firmó el Tratado de Versalles. Este fue un tratado de paz que se estableció en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial, por más de 50 países. Este tratado puso fin a lo que sería la última guerra. Trató de limitar futuras aventuras militares por parte de Alemania, al igual que terminó oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Así es. El Tratado de Versalles tuvo lugar exactamente en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles en Francia y entró en vigencia el 10 de enero de 1920. Básicamente, obligó al Imperio alemán a asumir toda la responsabilidad moral y material, donde se incluía desde sanciones económicas hasta la redefinición de sus fronteras. Y aunque no se basó netamente en el derecho laboral, puso un antes y después en este ámbito, como por ejemplo fue el establecimiento de la Organización Internacional del Trabajo, más conocida como la OIT, que se creó el mismo año en el que se firmó el tratado como parte de la Sociedad de Naciones, el organismo internacional encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo. La OIT tenía como objetivo promover la justicia social y mejorar las condiciones de vida y de trabajo en todo el mundo. Estás en lo correcto. La OIT se convirtió en una de las principales instituciones encargadas de promover y proteger los derechos laborales a nivel internacional. En la actualidad, la OIT sigue trabajando en la promoción del trabajo decente para todos, la protección social, el diálogo social y el fortalecimiento de las instituciones laborales. Y no dejemos a un lado las cláusulas laborales que este tratado dejó, ya que se estableció principios universales y esenciales de los trabajadores en su artículo 427. Algunos de estos son: el trabajo no debe considerarse meramente como una mercancía o artículo de comercio. El derecho de asociación por razones lícitas tanto para trabajadores como empleadores. El pago de un salario adecuado para el empleado que le permita mantener un estándar de vida razonable, entendido esto en el contexto de su época y país. La adopción de 8 horas al día o 48 horas a la semana dirigida donde no se haya aplicado todavía. Y te faltaron otras cinco, las cuales son la adopción de un descanso semanal de al menos 24 horas, el cual debe incluir el domingo siempre que sea posible, la abolición del trabajo infantil y la imposición de condiciones similares en el trabajo de personas jóvenes que permitan continuar con su educación para asegurar su adecuado desarrollo físico. Mujeres y hombres deben recibir igual remuneración por trabajos de igual valor. El estándar establecido por las leyes de cada país, respetando las condiciones de trabajo, deben ser dictadas considerando un tratamiento económico equitativo para todos los trabajadores que residan legalmente en el mismo. Cada estado debe aprovisionarse con un sistema de adopción de inspección donde deben participar mujeres para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones para la protección de los empleados. Igualmente, no podemos dejar de lado toda la influencia que ha tenido en el marxismo para con el derecho de los trabajadores. El marxismo ha tenido una gran influencia en el desarrollo del derecho laboral en todo el mundo. El enfoque marxista se centra en la lucha de clases y la idea de que los trabajadores están explotados por los propietarios de los medios de producción en el capitalismo. Esta teoría ha llevado a la creación de leyes laborales que buscan proteger a los trabajadores y equilibrar el poder entre empleadores y empleados. Para comprender un poco mejor esto, debemos también pues situarnos en la época donde nace el marxismo. El fundador del marxismo fue Karl Marx, un filósofo, economista y sociólogo alemán, nació en 1918. Marx comenzó su carrera como periodista y se interesó en la crítica del sistema capitalista
después de haber sido testigo de la pobreza y la explotación de los trabajadores durante la Revolución Industrial. Durante esta época los trabajadores en su mayoría eran mujeres y niños, eran empleados en fábricas y minas sin ningún tipo de regulación laboral. Aparte, las jornadas de trabajo eran de hasta 16 horas al día, 6 días a la semana, con un salario muy bajo y sin derecho a vacaciones, días de descanso o protección en caso de enfermedad o accidente. Además, las condiciones de trabajo eran extremadamente peligrosas, con maquinaria pesada y sin medidas de seguridad, lo que resultaba en lesiones graves e incluso la muerte de los trabajadores. Y como consecuencia de todo esto, el marxismo y sus críticas fueron fuertemente escuchadas a lo largo del mundo, y se comenzó a pensar en los derechos de los trabajadores y en la creación de leyes que regularan precisamente toda esta problemática. Pero ya saltando al caso colombiano, podemos decir que fue la Constitución del 91 la que finiquitó el abuso laboral que sufrían aquí las personas. Siendo exacto, fue el artículo 53, el cual expidió el Estatuto del Trabajo y describió unos principios mínimos fundamentales para la protección de los trabajadores. El primer principio se trata de la igualdad de oportunidades. Este se basa en que todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías. Se habla de una igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales. Es decir, se prohíbe cualquier tipo de discriminación, ya sea por razones de género, raza o religión, salvo las excepciones establecidas por la ley. Sí, y aunque ya se disminuyó esta problemática en el sector laboral, hay muchas empresas que todavía tienen ciertos tropiezos, como fue el caso de Google. 15 trabajadoras denunciaron cobrar menos que sus colegas varones y ser empleadas en rangos inferiores a los de estos. Por esto, Google ha accedido a pagar 118 millones de dólares para zanjar una demanda colectiva por discriminación salarial y profesional contra miles de empleados. El segundo principio es el de la remuneración mínima vital y móvil. Mínima porque el salario no puede ser menor al mínimo legal vigente. Vital porque tiene que ser justo y que supla las necesidades primordiales. Y móvil porque tiene que ajustarse a los diferentes cambios y de permitir cierto ascenso. Y el tercero sobre la estabilidad en el empleo. Nos dice que el empleador debe garantizar un sustento y trascendencia social. Debe respetar los términos definidos en el contrato. Se debe justificar debidamente el despido. Le dé una protección especial a los trabajadores y una estabilidad laboral reforzada a los fueros sindicales, mujeres embarazadas o lactantes, discapacidad o entre otros. En este caso, la Unión Sindical de Trabajadores del Transporte en Colombia denunció públicamente a la empresa Grupo Logístico TCC por el despido injustificado y masivo de 7 trabajadores. Ellos dicen que en 2017 iniciaron los despidos de 6 personas sin considerar el tiempo que llevan vinculadas ni el tipo de contrato que tenían. Y hay un cuarto principio, el cual es llamado la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos. Como su nombre lo dice, explica que dentro de un contrato laboral o a la hora de emplear una persona no se puede negociar sobre ciertos derechos mínimos establecidos en las normas laborales y la seguridad social. Esto con el fin de que los empresarios y los empleados no lleguen a tener un problema a futuro. Y bueno, Juan David, creo que con esto sería suficiente. El fin desde el inicio con este podcast fue dejarles claro y que aprendieran un poco más sobre la importancia del derecho laboral y sobre los derechos de los trabajadores. Así es, esperemos que les haya parecido interesante el podcast. Hasta luego. Bueno, mi nombre es Luis Almanza y lo siguiente que les quiero dar a conocer es sobre los principios fundamentales. Esto es relacionado a la igualdad de oportunidades para los trabajadores, el cual añade que los convenios internacionales de trabajo
los cuales son ratificados y hacen parte de la legislación interna, la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden de ninguna manera quebrantar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Con esto los quiero introducir y darles un pequeño ejemplo de un caso de un francés conocido como el señor T y la multinacional empresa Quick Partners, el cual esta empresa despidió al señor T injustificadamente. ¿Por qué les quiero dar a conocer esto? Porque las demandas laborales cada vez son más comunes, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, pues muchos trabajadores se sienten explotados por algunos empleadores, ya que estos en varias ocasiones tienden a tener despidos injustificados o no hacer el respectivo pago a sus empleados de algunos derechos que ellos tienen, como sus vacaciones, su salud, su pensión, sus prestaciones sociales, su prima de servicios, cesantías, descansos remunerados, liquidación, viáticos, entre otros. Así sucedieron las cosas con el francés identificado y conocido como el señor T, el cual hizo una demanda de forma formal contra la empresa Quick Partners, luego que lo despidieran por no asistir a reuniones que programaban por fuera de los horarios laborales, los cuales no eran necesarios ni pagos, debido a horas extra. Este sujeto llevaba 3 años trabajando en esta multinacional. En el año 2014 se había ganado un ascenso gracias a su excelente desempeño laboral. Tiempo después fue excluido de su cargo, el cual la empresa argumentó que fue por incompetencia profesional, ya que no se ajustaba a los cambios de la empresa y donde justificaban que no se había adaptado a los valores inculcados por la empresa, entre los que se incluía la diversión y el ámbito social. La empresa también dijo que el señor T no generaba un buen ambiente dentro de la empresa, ni con sus compañeros de trabajo. Dentro de este concepto también se incluía el exceso de consumo de alcohol y algunas prácticas que eran encaminadas a la intimidación y promiscuidad en la empresa con sus compañeros, entre las que se involucraban las simulaciones de relaciones íntimas. Por eso sentenciaron a que este hombre estaba en su absoluto derecho de asistir a esta clase de eventos que eran promovidos por la compañía. Así lo manifestó Quick Partners ante el tribunal. El caso se logró ganar en el tribunal de parte del señor T debido a que comprobó que esto no era en realidad lo que ocurría y tras conocer el fallo, esta empresa debió pagar una millonaria indemnización a sus mejores trabajadores. Tras también perder uno de sus mejores trabajadores, la empresa, debido a este despido injustificado y poco argumentado, según lo dictaminó el tribunal, la empresa tuvo que pagar la suma de 3.000 euros, que equivalen aproximadamente a unos 14 millones de pesos, y una adición por prejuicios y daños causados a la integridad de la persona. Todo esto proviene a que el señor T no asistía a estas reuniones que no correspondían a su horario de trabajo y estas tampoco se le eran pagas como un trabajo extra.